buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi. En esta oportunidad tenemos como ilustre invitado al doctor Mario Moretti, cuya afecto legal y alcances es reconocido por todos aquí en el Perú y en el extranjero. Vamos a conversar con el doctor sobre una grave denuncia que ha venido haciendo ya desde hace un tiempo atrás respecto a los manejos irregulares de los fondos del Colegio de Abogados de Lima, el ilustre colegio que nos representa, y también conversaremos sus alcances, sus opiniones respecto a tres proyectos de ley fundamentales. El primero, el que mejora la fiscalización, el papel fiscalizador de la APSI respecto a la fuente de financiamiento de las ONGs. Nos informa que son cuatro proyectos de ley que se han unido y que ahora pues están queriendo en conjunto aprobarse ya ante el Pleno del Congreso. Le pediríamos sus alcances. Después el proyecto de ley presentado por el congresista Cueto sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y policiales retomen el papel que tenían antes en el apoyo a la transparencia de elecciones. Más concretamente me refiero a la entrega de un acta electoral para las Fuerzas Armadas y policiales a fin de contribuir a la transparencia de las elecciones 2026. Y finalmente el proyecto de ley, bueno, ya la ley que en principio se aprobó por el Congreso sobre el tema de la lesa humanidad y que está que debe haberla suscrito la presidenta y que por insistencia se tendría que aprobar ya por el Congreso de la República. Doctora Maretti, un gusto tenerlo y un honor tenerlo en este espacio, en esta plataforma. Desde ya le damos el saludo especial de parte de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja, programa que también será transmitido por VHTV, tu canal, por Cable Más, Ves Cable, Conectados TV y 29 operadoras de cable que están aliadas a la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches, un gusto tenerla en esta plataforma. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Doctor, hace un tiempo atrás hemos venido viendo con preocupación la denuncia que usted ha estado presentando públicamente sobre el manejo de los fondos de la Caja Provisional del Colegio de Abogados de Lima. Quisiera que nos ilustre qué es lo que ha pasado y cuál es la situación al respecto hoy en día. Bueno, en principio presentamos la denuncia hace cerca de año y medio más o menos. La fiscal provincial, después de disponer que se lleva a cabo una investigación preliminar por el lapso de 120 días, toma mi declaración y archiva la denuncia. Fui a la queja al fiscal superior y la fiscal superior me dijo, bueno, pero todo parece que tiene delito, pero doctora le sí, la fiscal provincial consideraba, pero no había delito. ¿Para qué dispuso abrir investigación? Debió rechazarla de plano. Toma mi declaración y la archiva al día siguiente. Esto es algo inaudito porque nunca, yo ejerzo la profesión hace muchos años y nunca he presenciado una situación como esta. Por si acaso le dije, acá tengo una sentencia del Tribunal Constitucional que dispone que, de acuerdo al Código Procesal Penal y a la sentencia dictada por la Suprema y por el mismo Tribunal Constitucional, que ante la simple sospecha el fiscal debe abrir investigación. Y así lo dispuso la Fiscalía. Y el Tribunal Constitucional dispuso que ese fiscal que no había llevado a cabo una investigación ante no solamente sospechas, sino ante indicios, se le denuncie, se le sancione por el delito de prevaricato e incumplimiento de funciones. Claro, que Y, es lo que corresponde. y fue ya, en virtud de esa sentencia del Tribunal Constitucional, ya se dispuso que se reinicie la investigación. Ha pasado bastante tiempo en la que la fiscal provincial de una u otra forma viene dilatando esta investigación. Esto Y todavía está está, motivado. doctor, está a nivel de fiscalía provincial, me dice, y ¿en qué fiscalía está y quién es el fiscal a cargo? Bueno, eso decía ahorita que ya se dispuso que en virtud de una denuncia que le hice yo a ella directamente de la Fiscalía Superior y a lo mismo que la fiscal titular, ya fue sacada de llevar a cabo la investigación.
Pero lo más grave está en lo siguiente, que a la verdad, la fiscal anteriormente dispuso que se llevara a cabo una investigación y se abrió contra lo que resulta responsable. Y la fiscal autorizó al pedido de César Bazán, que es testigo, no es investigado, es simple testigo, nombró un abogado que también es testigo en este proceso, esta investigación, y este abogado, la fiscal le permitió que interrogara a los otros testigos, es decir, testigos que se nombran entre ellos y que intervienen como si fuera un investigado. Le pidió a las unidades esas declaraciones, puesto que no Ujú. puede ser, no puede violarse el debido proceso. ¿Cuál De es, ahí qué fiscalía es la que tiene a cargo el caso ahorita, actualmente? es la primera fiscalía, el tercer despacho. Ya. Y Una allí, pregunta, concretamente, ¿cuál era la materia de denuncia y contra quiénes se interpuso? contra los que resulta recusable. Porque, Ya. ¿qué sucede? Que se autorizó al fiscal en una asamblea general de delegados, en mayoría, porque cerca de 40 nomás votaron a favor de que el decano disponga de 10 millones de soles para la compra de un inmueble, de fondos de la Caja de Previsión Social, que son intangibles, que no se puede Claro. mover. Nadie Ujú, puede utilizar esos fondos. Pero lo ujú. más grave está de que el decano Pazán el decano ha venido firmando cheques de la Caja de Previsión Social cuando viola el reglamento de la Caja de Previsión Social, porque el decano no está autorizado para firmar cheques y disponer de fondos de la Caja de Previsión, y lo vino haciendo hasta fines del año pasado. Pero allí no queda solamente eso, que en virtud de ya de comunicaciones internas, hemos tomado conocimiento que en mayo del 2022 la Junta Directiva, por unanimidad, le autoriza al decano para que él disponga de los fondos y firme los cheques, cuando la Junta Directiva no tiene esa facultad Hablamos para... del actual decano Raúl Canelo. No, no, de Bazán, Claro, claro, de, en ese oportunidad, de pero Bazán, ahora, el 21 de la mayo disputa del 2022, es decir, de- antes de la asamblea en la que lo autorizaban a disponer de 10 millones de soles. ya. Tenemos que, otra de otro hecho que motivó la denuncia que hemos interpuesto es el haber llevado a cabo un contrato con una empresa que recién tenía 2 meses de creada. Y Mm. a la verdad que, por ejemplo, durante mi gestión dejamos tomógrafos, ecógrafos, aparatos de laboratorio de última generación, y se le daba a esta empresa, y lo peor del caso es que habían acordado que disponga de que se disponga de 134.000 soles para comprar un tomógrafo, cuando es la empresa, es decir, el colegio de abogados se endeuda para ponerle un tomógrafo a la empresa. Y sobre todo, estoy pidiendo que la Caja de Previsión Social ponga a disposición de la Fiscalía los libros contables para que se lleve a cabo una pericia, a fin de establecer, bueno, qué es lo que hasta cuánto de dinero ha dispuesto Bazán porque él es el que ha generado cheques de la Caja de Previsión Social, ¿Ya además se de ha los 10 cumplido, millones. Pero ya se ha solamente cumplido para terminar, esos libros contables todavía? nada, porque hasta ahora no ponen a disposición de los libros contables, pero allí no queda todo. Sino, viene la situación siguiente, de que está este uso del dinero de la Caja de Previsión Social, y él manifestó en una reunión que hemos tenido con los decanos, en principio, fue de que los únicos responsables son los delegados, él no. Él no tiene ninguna responsabilidad porque los delegados. Esto es algo no solamente responsable, en este caso los delegados, sino él que está violando el estatuto, que está violando el reglamento de la Caja de Previsión Social. Bueno, y sobre todo también se dio para terminar, una Sí. pericia
de valorización sobre el inmueble que ha comprado. claro. Desgraciadamente, él, antes de irse, basado en que iba a construir un edificio de 6 pisos para oficinas y alquilarlas, eh, ha destruido prácticamente lo que compró. Wow. Hemos presentado videos, fotos, con la finalidad de que se valorice. ¿Cuánto verdaderamente costó el inmueble? ¿Cuánto estuvo valorizado la compra del inmueble? Porque al parecer hubo una sobrevaloración en cuanto al valor. Y en segundo lugar, que se lleve a cabo una valorización sobre los daños que ha causado con la compra. Yo no puedo comprar una casa, un inmueble, para a los 2, 3 meses de haberlo comprado, destruirlo. Claro que sí, Y claro que no sí. pasa Sí, nada con la definitivamente fiscalía. es un tema regular. Doctor, ¿y cuál es la posición del actual decano Raúl Canelo al respecto? ¿Usted se ha reunido con él? ¿Qué acciones, digamos, Bueno, ha tomado hemos él? tenido una reunión con los 6 decanos y él ha manifestado que iba a colaborar con nosotros. Y yo justamente le dije, lo único que quiero es que envíen los documentos contables, los libros contables, para hacer las pericias. Y estoy requiriendo al administrador de la Caja de Previsión Social, porque hablé con él en más de una oportunidad, digo, pero envíen los libros, me emita los informes, cuánto es lo que ha dispuesto Bazán de la caja, de los fondos que son intangibles de la caja de previsión social, además de los 10 millones de soles. Ujú. Bueno, ahí estamos ¿Sabe en el usted cuento. si se ha programado una auditoría interna para, digamos, sincerar el manejo de los fondos? No, todavía, al menos que yo sepa, no se ha dispuesto una auditoría, porque Yo creo que eso lógicamente que como sería no se como, hizo como un nada. tema de agenda de la actual gestión para transparentar justamente los fondos que se vinieron manejando de una manera irregular, pero además también para informar a la comunidad agremiada respecto a cómo ellos recibieron el Colegio de Abogados, con qué fondos y cómo se vinieron manejando. Creo que es importante. Ya tenemos unos buenos meses en que el doctor ya tendríamos que empezar a pedir ciertos resultados, por lo menos acciones que acrediten que él está No, alineado con la transparencia, el manejo transparente de los fondos, ¿no? tengo entendido que ya él dispuso una auditoría con la finalidad, porque lógicamente es que tiene que acreditar y demostrar cómo encontró el colegio y cómo él lo recibió, porque si no, le va a hacerlo y ya pues, lógicamente él ya dispuso esta auditoría, porque no hacerlo significa que él va a cargar con el pasivo de la gestión anterior. Así que es normal que en todas las nuevas gestiones haga una auditoría respecto a cómo reciben el colegio, cómo reciben la contabilidad, cómo reciben la caja de previsión social, que tiene libros contables distintos a los del colegio, porque son fondos completamente diferentes. Doctor, cambiando de tema, ya yendo un poco a los proyectos de ley que se están ventilando en el Congreso, ¿qué opinión le merece respecto a el papel, el proyecto de ley que habla sobre la fiscalización del APSI, mejora el desempeño de la fiscalización respecto a las fuentes de financiamiento de las ONGs que operan en el Perú? ¿Qué opinión le merece? Para mí es un proyecto que se viene solicitando hace mucho tiempo. Y lo Ujú. digo pues soy testigo de sección. Yo he defendido a varios militares que han sido denunciados por esta ONG, imputándole homicidio calificado, desaparición forzada, etcétera. Y siempre he solicitado de que el Estado que nombra sus representantes ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, son varios casos, en el sentido de que el representante designado por el Estado peruano llega a un arreglo en la Comisión Interamericana. Y este arreglo consiste en que conviene pagarle a los familiares de los terroristas una determinada suma que fluctúa entre 100.000 y $200.000 en perjuicio del Estado, pero que el Estado, el representante del Estado, se compromete a denunciar e investigar a los militares que ellos están denunciando. Increíble. Y, es, y sobre todo que
siempre hemos pedido a nosotros que se oficie, el Congreso solicite al Ministerio de Justicia a fin de que informe desde el año 2001 quiénes han sido los representantes del Estado y los acuerdos a los que han llegado en cuanto a la reparación civil, porque consideramos que esto no es gratuito, este arreglo entre el representante del Estado y los familiares del terrorista. Pero allí no solamente queda eso, sino lo más grave es que eh, muchos de los, al menos tenemos conocimiento, que algunos de los representantes ni siquiera son abogados. Y se le digo algo así muy breve. Yo fui abogado del caso Chavín de Guat. Defendí al jefe del operativo, el general Augusto Jaime de Patiño, y a José William, el jefe del operativo, que intervino ya de manera, valga la redundancia, de manera activa. ¿Y qué es lo que sucedió? De que más o menos en la época de Toledo, fuimos convocados por el ministro de Justicia de aquel entonces, Jiménez Mayor. Y no solamente los abogados, sino también los generales que estuvieron activamente en el caso de Chavitehuala. Y entonces todos coincidieron que por qué no designaba como representante del Estado a los abogados que conocíamos del caso. Claro, por Entonces, supuesto. y el ministro de Justicia dice, no, pero aquí se ha denunciado al Estado peruano y al Estado peruano, bueno, será, perdón, le digo, al Estado peruano no lo van a sentar en aquí los acusados. Lo que ellos están pidiendo es que lo sienten a los generales que están aquí presentes. O sea, Y así es. nos pidieron, no, me dice, ya después ustedes en la Corte Interamericana, le digo, perdón, o sea que ya ustedes se consideran perdidos y no, tenemos que ir a la Corte Interamericana. Aún así, le O sea que entregamos ya había, doctor, ya había una política de allanamiento a las pretensiones de los denunciantes, digamos, para de los querer, terroristas. Hay que hablar claro, claro, de los familiares de los o sea, terroristas. el papel casi inexistente de la Procuraduría del Estado para defender los intereses nacionales. Absolutamente. Pero aquí voy a lo siguiente para que vean ustedes lo indignante que es. Entregamos todas las pruebas, planos, fotos, etcétera, todas las pruebas que demostraban que lo que decía Inetaco Prueba, que fue el que eh, eh, consideró o declaró de que los dos, tres terroristas del MRTA habían sido muertos extrajudicialmente. Entregamos todas las pruebas. 2 años después pasa a la Corte Interamericana y estaba yo siendo entrevistado por Chema Salcedo y les ponía lo que estoy manifestando. En ese momento entra la llamada de la doctora Fernández, ministra de Justicia, ya que hacía 6 días que había asumido el cargo con Paracas. Y ella dice lo siguiente, y es allí la indignación de todos, que lo que dice el doctor Moretti es cierto, porque todas las pruebas, todos los videos y planos los he encontrado aquí en mi escritorio. O sea que no lo llevaron para defender a los militares en la Comisión Interamericana. Y esto lo vino a demostrar, porque desgraciadamente en la época de Toledo lo único que querían era que se jugara a los militares. Es por eso que yo estoy plenamente de acuerdo a que se investigue de dónde provienen estos fondos. Pero, y no solamente que se investigue, sino qué han hecho los representantes del Estado que han ya llevado a transacciones con las ONG y de él y APROD. En su opinión y su criterio, ¿estas ONGs tienen una política y un corte ideologizado, obviamente en defensa de los terroristas? Ah, por supuesto, sí. Y en aquella época ya daban clases de adoctrinamiento a los fiscales y jueces, y que ahora se ha Sí, hecho pues, público, porque desde exacto. ahora, en el año 2001, que se estaban adoctrinando a los jueces y fiscales, y yo le decía a los militares, a los comandantes generales, ¿por qué no van ustedes y piden también que se le dé la oportunidad? Porque los jueces y militares, los jueces no conocen
cómo y en qué forma se actúan los militares, cuál es la función que desempeña. Aquí que es muy simple, lo mataron. Vamos a ver cómo hicieron ellos para intervenir. Así es, doctor. Definitivamente hay una situación que tenemos que llamar las cosas por su nombre y estas ONGs pues tienen que sustentar para qué reciben estos financiamientos y si de alguna manera ese financiamiento quebranta, vulnera o relativiza el orden institucional del Perú, el orden interno y obviamente por mandato constitucional tenemos bien claro que el papel de las Fuerzas Armadas y policiales es fundamental para justamente en defensa de la seguridad y defensa nacional. Gracias, doctora Moretti, por su participación y nos ha quedado corto el tiempo. Nos encantaría tener una segunda entrevista para la próxima semana para ya profundizar más sobre los proyectos de ley tan importantes que se están viendo en el Congreso. Sobre lesa humanidad, que es algo y sobre el abuso de la prisión preventiva que se viene realizando y sobre todo esta sentencia dictada por la Corte Suprema en cuanto a Sada Goray ha cometido hecho delictivo, sí, pero si tiene un domicilio y si tiene un trabajo, ¿por qué se le puede mandar a la cárcel? Aquí primero tenemos nosotros que los fiscales y los jueces admiten este pedido de los fiscales, primero detienen para recién comenzar a investigar. Esa es otra vulneración definitivamente al debido proceso que sin duda pues resulta cuestionable el papel que viene desarrollando el Ministerio Público en los procesos judiciales en sí, que también será materia de una siguiente entrevista mucho más profunda para hablar específicamente que algunos jueces carceleros. del Ministerio Público. Muchas gracias, doctora Moretti. Gracias. Un gusto tenerlo en este espacio y agradecimiento de parte de la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches.